Un grupo de acosadores racistas intenta ahogar a un adolescente negro en la piscina sin saber que es un maestro de artes marciales. Pensaron que era simplemente un blanco fácil, pero su cruel broma desata un secreto impactante que pone patas arriba su retorcido juego mientras el agua se agita de rabia y miedo. Las habilidades ocultas del adolescente explotan en un momento de puro poder imparable, obligando a todos los que miran a cuestionar todo lo que creían saber. Pero cuando los poderosos padres del acosador intervienen para silenciar la verdad, lo que está en juego se dispara desde una pelea en la piscina a una batalla por la supervivencia. ¿Podrá el adolescente demostrar lo que realmente ocurrió antes de perderlo todo? ¿O las mentiras de los poderosos lo ahogarán para siempre? Antes de continuar, comenta desde qué parte del mundo estás mirando y asegúrate de suscribirte, porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. El sol de la tarde brillaba en la piscina comunitaria de Oak Ridge, convirtiendo el agua en una lámina de diamantes brillantes. Elijah James estaba sentado solo en una silla de plástico desgastada, su traje de baño todavía seco a pesar del calor sofocante. Sus ojos oscuros recorrieron con cuidado la escena frente a él, observando a los niños que chillaban, a los padres atentos y a los adolescentes que mostraban sus habilidades de buceo. Una familia pasó junto a él y la madre atrajo hacia sí a su pequeña hija, agarrando con más fuerza su bolso de playa. Elijah fingió no darse cuenta. Había visto esa misma reacción demasiadas veces desde que se mudó aquí hace 3 meses. El olor a cloro mezclado con protector solar en el aire mientras observaba a un grupo de niños jugando a Marco Polo. Su risa resonó en el hormigón, recordándole días más fáciles en la piscina de su antiguo barrio. Allí atrás, él no era la única cara negra entre la multitud. Allí atrás, no sentía que cada movimiento que hacía estaba siendo observado. Elijah se ajustó la sencilla camiseta blanca que llevaba encima de su traje de baño, sus dedos rozando el músculo magro que había debajo, un testimonio de años de entrenamiento disciplinado con su abuelo. El recuerdo de aquellas sesiones matutinas en el dojo de su patio trasero trajo una leve sonrisa a su rostro. La voz de su abuelo parecía susurrarle al oído: mantente consciente de tu entorno, pero nunca dejes que vean tu miedo. Un salvavidas negro de edad avanzada, el señor Curtis, según su etiqueta con el nombre, captó la atención de Elijah desde su silla elevada y le hizo un pequeño gesto con la cabeza. Elijah se lo devolvió, agradecido incluso por ese pequeño reconocimiento. Fue el primer gesto amistoso que recibió desde que llegó a la piscina hace 30 minutos. La multitud de la tarde había comenzado a disminuir a medida que el sol bajaba en el cielo. Las familias empacaron sus hieleras y toallas y se dirigieron a casa para cenar. Elijah revisó su teléfono. No había mensajes de su mamá. Probablemente todavía estaba en su segundo trabajo. No terminaría hasta tarde esta noche. Él le dijo que iba a la piscina para refrescarse, pero en realidad solo necesitaba salir de su pequeño apartamento, lejos del grafiti que alguien había pintado en su puerta la semana pasada. Una salpicadura de agua golpeó sus pies y miró hacia arriba para ver a un niño pequeño disculpándose mientras perseguía su pelota de playa. El rostro del niño cambió cuando vio a Elijah. La incertidumbre reemplazó su expresión amistosa. Antes de que Elijah pudiera decir algo, una voz aguda de mujer cortó el aire. «Tommy, ven aquí ahora mismo». El niño salió corriendo, dejando atrás su pelota. Elijah la recogió, pero la madre ya estaba apresurando a su hijo hacia la salida, sin siquiera mirar atrás para buscar el juguete olvidado. Lo dejó a un lado con un suspiro silencioso. La multitud restante se había movido, creando un espacio vacío sutil pero perceptible alrededor de su silla. Elijah se había vuelto bueno en detectar estos patrones. La forma en que la gente se alejaba sin hacerlo obvio, la forma cuidadosa en que evitaban el contacto visual. Su abuelo también le había enseñado eso, a mantener su dignidad incluso cuando otros intentaran despojarla. Se puso de pie, estiró su alta figura y caminó hasta el borde de la piscina. El agua parecía tentadora, prometiendo alivio tanto del calor como del peso de todas esas escaleras. Quizás debería simplemente zambullirse y demostrarle a todos que estaba allí solo para nadar, como cualquier otra persona. Fue entonces cuando los oyó. Una risa fuerte,
de esas que llevan una amenaza debajo de la superficie, vino de detrás de él. Elijah no necesitó darse la vuelta para saber quién era. Había oído hablar de Brad Collins y sus amigos. Los había visto en los pasillos de la escuela durante su primera semana antes de que comenzaran las vacaciones de verano. Bueno, miren quién decidió colarse en nuestra piscina. La voz de Brad resonó, llena de fingida sorpresa. No sabía que hoy en día dejaban entrar a cualquiera aquí. Elías mantuvo su respiración constante, tal como le había enseñado su abuelo. Se giró lentamente y miró a los tres adolescentes blancos que habían formado un semicírculo suelto a su alrededor. Brad estaba de pie en el centro, con su cabello rubio peinado hacia atrás y una sonrisa cruel dibujada en sus labios. A su izquierda estaba Kyle Peterson, alto y desgarbado, intentando imitar la mueca de Brad, pero sin conseguirlo. Mason Carter completaba el trío a la derecha. Sus enormes brazos cruzados sobre su pecho daban la impresión de estar esperando una excusa para usarlos. ¿Perdiste, muchacho? Brad dio un paso más cerca y su voz destilaba falsa preocupación. Las piscinas públicas al otro lado de la ciudad. Esto es solo para miembros. Tengo una membresía, dijo Elijah en voz baja, manteniendo el tono calmado. Las palabras de su abuelo resonaron en su mente. Controla tus emociones o ellas te controlarán a ti. Kyle dejó escapar una risa forzada. ¿Escuchas eso, Brad? Él tiene una membresía. Apuesto a que su cheque de asistencia social cubrió esa necesidad muy bien. Mason hizo crujir sus nudillos y se movió para bloquear el camino de Elijah de regreso a su silla. Tal vez deberíamos revisar sus papeles y asegurarnos de que todo sea legítimo. Elijah sintió que sus músculos se tensaban, listo para reaccionar, pero mantuvo la postura relajada. Ya se había enfrentado a agresores antes y sabía cómo operaban. Eran como lobos, siempre probando la debilidad, buscando el miedo para explotar. Brad se acercó más y sus costosos pantalones cortos de baño goteaban agua sobre el concreto. Ya sabes, algunas de las mujeres se quejaron antes. Dijeron que se sentían incómodas con ciertas personas viendo a sus hijos nadar. Resaltó ciertas personas con una sonrisa que dejaba clarísimo su significado. Los pocos asistentes a la piscina que quedaban fingían no darse cuenta de lo que estaba sucediendo, repentinamente muy interesados en sus teléfonos o en recoger sus pertenencias. Incluso el socorrista más joven que estaba de turno parecía mirar deliberadamente hacia otro lado, aunque el señor Curtis observaba atentamente desde su puesto, con la mano cerca del silbato. «Solo estoy aquí para nadar», dijo Elijah, dando un paso atrás con cuidado desde el borde de la piscina. Sabía que era mejor no dejar que lo acorralaran contra el agua. «Oh, ¿quieres nadar?». La voz de Brad se elevó, asegurándose de que otros pudieran escuchar. «Solo estamos tratando de ser amigables aquí. Te mostramos nuestra piscina. ¿Verdad, muchachos?». Kyle y Mason se acercaron más, arrastrando los pies sobre el concreto mojado. Los tres ahora habían formado un círculo más cerrado, como tiburones acercándose a su presa. Pero Elías no era una presa y no iba a permitir que lo vieran sudar. Su abuelo le había enseñado algo mejor. «¿Qué ocurre?». Brad se burló, con voz cargada de fingido dolor. «No quiero hacer nuevos amigos. Y aquí estamos, siendo tan acogedores y todo». El ataque se produjo sin previo aviso. En un momento Elías se mantuvo firme. Lo siguiente que sintió fueron las manos de Brad golpeándole el pecho. La fuerza lo empujó hacia atrás y sus pies se despegaron del concreto mientras caía hacia el extremo profundo de la piscina. El impacto del agua fría lo golpeó justo cuando escuchó sus risas sobre la superficie. Elijah pateó con fuerza, empujando hacia la luz, pero cuando su cabeza se abrió paso, una mano pesada lo obligó a retroceder. El agua le entró en la nariz y la boca. Intentó zafarse, pero más manos lo agarraron, empujándolo y sujetándolo. A través del agua agitada, pudo ver sus rostros distorsionados sobre él, riendo y burlándose. Los dedos carnosos de Mason se clavaron en su hombro mientras la mano de Brad presionaba la parte superior de su cabeza. Las patadas de Kyle agitaban el agua, dificultando ver y orientarse. «¿Cómo está el agua, muchacho?». La voz apagada de Brad llegó a través de la superficie. «Agradable y refrescante, ¿verdad?». Los pulmones de Elías comenzaron a arder. Se obligó a mantener la calma y a recordar su entrenamiento. La voz de su abuelo cortó el pánico.
El agua es como cualquier otro campo de batalla. Utiliza la fuerza de tu oponente contra él. Podía oír chapoteos arriba. Sabía que los agresores intentaban hacerlo parecer una pelea brusca ante cualquiera que estuviera mirando. Pero sus agarres eran demasiado fuertes, demasiado deliberados. Esto no era un juego. Estaban tratando de hacerle daño, tal vez incluso matarlo. Mason lo levantó de un tirón por un momento. Lo suficiente para que Elijah pudiera respirar rápido antes de que Brad lo empujara hacia abajo nuevamente. El cloro le picaba en los ojos, pero los mantuvo abiertos, observando sus movimientos a través del agua ondulante. «Ya no eres tan duro, ¿verdad?». La voz distorsionada de Kyle se burló mientras Elijah se agitaba, exagerando su lucha mientras se posicionaba. «Quizás deberías haberte quedado en tu propio vecindario». Su abuelo le había enseñado que el agua podía amplificar ciertos movimientos mientras anulaba otros. La clave era aprovechar la flotabilidad para atacar desde ángulos que no esperaban. Mientras su pecho se apretaba por la falta de aire, Elijah supo que era hora de actuar. Se quedó flácido por un momento, haciéndoles pensar que se estaba debilitando. El agarre de Mason se aflojó ligeramente. Eso era todo lo que necesitaba. En un movimiento explosivo, Elijah plantó sus pies contra la pared de la piscina y empujó con fuerza, impulsándose hacia arriba. Su pierna derecha salió disparada del agua como un torpedo y golpeó a Mason directamente en el pecho con una patada frontal perfectamente ejecutada. El gran matón se tambaleó hacia atrás, con los ojos abiertos por la sorpresa y jadeando mientras el aire salía de sus pulmones. Antes de que los demás pudieran reaccionar, Elijah se retorció bajo el agua, moviendo los brazos siguiendo patrones practicados. Agarró el tobillo de Kyle y tiró, usando la resistencia del agua para amplificar la fuerza. Kyle se hundió con un chapoteo, agitándose mientras se encontraba inesperadamente sumergido. Brad intentó retroceder, pero Elijah ya se estaba moviendo. 8 años de entrenamiento lo llevaron a ejecutar un barrido submarino impecable, con su pierna atrapando a Brad detrás de las rodillas. El matón se estrelló contra la piscina. Su mueca confiada fue reemplazada por pánico mientras emergía tosiendo y escupiendo. Elijah irrumpió en la superficie y el agua corrió por su cuerpo mientras respiraba profundamente. Sus atacantes ahora estaban dispersos. Mason se dobló al borde de la piscina, Kyle se revolvió en el agua y Brad intentó desesperadamente mantener la cabeza fuera del agua. Toda pretensión de control había desaparecido. La silenciosa disciplina que su abuelo le había inculcado funcionó, impidiéndole aprovechar su ventaja. No necesitaba lastimarlos, solo mostrarles que no era el blanco fácil que esperaban. A través del caos, pudo escuchar el silbato del señor Curtis sonando fuertemente en la plataforma de la piscina. Brad se levantó jadeando, con su cabello peinado hacia atrás pegado a su rostro. «¿Qué demonios?», balbució con miedo real mezclado con rabia en su voz. «¿Cómo lo hiciste?». Pero Elijah ya se había movido fuera de su alcance, usando golpes suaves y poderosos para poner distancia entre él y sus atacantes. El agua que había sido su arma momentos antes, ahora lo transportaba sin esfuerzo. Sus músculos entrenados respondían con una precisión que su abuelo habría elogiado. Kyle finalmente encontró su equilibrio en la parte menos profunda, tosiendo agua. «¡Está loco!», gritó, señalando con un dedo tembloroso a Elijah. «¿Viste lo que hizo?». Intentó ahogarnos. Mason se había recuperado lo suficiente para ayudar a Brad a salir de la piscina, pero su postura amenazante habitual había desaparecido, reemplazada por una confusión cautelosa. Ninguno de ellos esperaba resistencia, y mucho menos contraataques tan hábiles. Pensaron que estaban cazando una presa fácil, solo para encontrarse enfrentándose a un luchador entrenado. El agua a su alrededor se fue calmando poco a poco, aunque la tensión en el aire seguía siendo eléctrica. Elijah se mantuvo listo, con su cuerpo equilibrado y centrado en el agua más profunda, preparado para cualquier ataque futuro. Pero los agresores parecían más interesados en reagruparse y le lanzaban miradas venenosas mientras intentaban recuperar su dignidad. «Estás muerto», espetó Brad entre toses, pero su voz temblaba ligeramente. «¿Me oyes? Te vas a arrepentir de esto».
Elijah permaneció en silencio, dejando que sus acciones hablaran por sí solas. Su abuelo siempre había dicho que la verdadera fuerza no necesitaba amenazas ni fanfarronería. La forma en que los abusadores retrocedían, ayudándose mutuamente a levantarse, le decía que habían aprendido al menos parte de la lección de hoy. No era alguien a quien pudieran aterrorizar sin consecuencias. El alboroto había llamado la atención. Los niños que habían estado chapoteando en la parte menos profunda ahora se quedaron congelados, con el agua goteando de sus trajes de baño mientras miraban fijamente. Los padres se levantaron las gafas de sol, estirando el cuello para ver qué pasaba. Un grupo de adolescentes que estaban jugando al voleibol detuvo a Mida May, olvidando la pelota flotando entre ellos. «Se volvió loco y los atacó», gritó Derek, uno de los amigos de Brad que había estado holgazaneando cerca. Saltó de su silla, señalando acusadoramente a Elijah. Solo intentaban darle la bienvenida al vecindario. Más amigos del abusador se unieron. Sus voces se superponían mientras contaban sus mentiras. Sí, estaban siendo amables, intentando incluirlo. Él fue quien empezó. Todos lo vimos. Elijah se mantuvo a flote, manteniendo la distancia mientras veía crecer a la multitud. Su corazón latía con fuerza, pero se esforzó por respirar con normalidad, tal como le había enseñado su abuelo. El agua a su alrededor se había calmado, pero el aire crepitaba con tensión. Dos socorristas jóvenes se acercaron apresuradamente. Sus pantalones cortos rojos brillaban contra el hormigón pálido. Parecían inseguros, mirando a Elijah y a los tres chicos que aún recuperaban el aliento junto a la orilla de la piscina. «¿Qué pasa aquí?», preguntó el socorrista más alto, un adolescente pecoso no mucho mayor que Elijah. Brad fue el primero en encontrar la voz, todavía tosiendo levemente. «Solo estábamos siendo amables, mostrándole el lugar al chico nuevo», y se puso como un loco. Su cabello mojado le caía sobre la cara, lo que lo hacía parecer menos amenazante de lo habitual. Pero sus ojos ardían de odio mientras miraba a Elijah con furia. Mason asintió vigorosamente, con una mano todavía frotándose el pecho donde Elijah había dado la patada. «Miente si dice algo diferente. Tenemos testigos», señaló al creciente círculo de espectadores, muchos de los cuales asentían. Elijah abrió la boca para defenderse, pero Kyle lo interrumpió. «Todos lo vieron», gritó Kyle, y su voz se oyó por toda la piscina. Intentó ahogar a Brad. Él es peligroso. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes, más hostiles. Los padres acercaron a sus hijos y lanzaron miradas sospechosas en dirección a Elijah. Podía sentir la historia que tomaba forma a su alrededor, la narrativa que querían creer sobre el violento adolescente negro que atacaba a niños blancos inocentes. Un silbido agudo cortó el caos. La multitud se apartó mientras el señor Curtis, el jefe de salvavidas, se dirigía hacia ellos. Su rostro curtido era severo bajo su cabello blanco y, a pesar de su edad, se movía con propósito y autoridad. «Despejen el área», ordenó el señor Curtis con una voz profunda que no admitía discusión. «Cualquiera que no esté involucrado, vuelva a sus actividades». Cuando la gente dudaba, él añadió con firmeza. «Ahora». Los socorristas jóvenes dieron un paso atrás, obedeciendo su autoridad. La mayoría de los espectadores se dispersaron, aunque algunos se quedaron en los bordes, susurrando y señalando. El señor Curtis examinó la escena. Sus ojos experimentados captaron cada detalle. La forma en que Brad y sus amigos se agruparon, la posición defensiva que Elijah mantenía en el agua, la marca roja y enojada que se formaba en el pecho de Mason. «Joven», llamó el señor Curtis a Elijah con un tono neutral, pero con una mirada aguda y alerta. «¡Sal de la piscina!». Elijah dudó por un momento y luego nadó hacia la escalera más alejada de los matones. Salió con suavidad, mientras el agua corría por su bañador azul oscuro. Se mantuvo erguido, negándose a encorvarse o parecer culpable. «Nos atacó», insistió Brad de nuevo, pero el señor Curtis levantó una mano y lo silenció. «Vi más de lo que creen», dijo el hombre mayor en voz baja, recorriendo con la mirada al grupo. Los abusadores se removieron incómodos bajo su escrutinio. Derek intentó intervenir de nuevo. «Todos vimos lo que pasó. ¿Es él con quien te pedí que hablaras?». El señor Curtis lo interrumpió con la voz aún tranquila, pero con un filo de acero. Derek cerró la boca de golpe.
El anciano socorrista se giró hacia Elijah, hablando tan bajo que solo él pudo oírlo. Tranquilo, hijo, sé lo que realmente pasó aquí abajo. Su mirada reflejaba comprensión y algo más. Reconocimiento, quizás. Dirigiéndose al grupo en general, el señor Curtis anunció: este incidente será reportado y revisado. Por ahora, todos deben despejar el área. Miró fijamente a Brad y sus amigos. Salgan todos del área de la piscina ahora. Los agresores dudaron, pero algo en la postura del señor Curtis les hizo pensar mejor en discutir. Recogieron sus cosas y lanzaron miradas venenosas a Elijah mientras se dirigían hacia la salida. Usted, señor, le dijo Curtis a Elijah en voz baja. Venga conmigo. Colocó una mano suave pero firme sobre el hombro de Elijah, alejándolo de las miradas curiosas y las acusaciones susurradas. Mientras caminaban, Elijah podía oír el murmullo de las conversaciones que los seguían. Siempre supe que ese chico traería problemas. ¿Viste lo que le hizo al pobre Brad? Hoy en día dejan entrar a cualquiera a esta piscina. La mano del señor Curtis se tensó ligeramente sobre su hombro, estabilizándolo. No les hagas caso, murmuró. Sigue caminando, con la cabeza alta. Pasaron junto al bar, los vestuarios familiares, hacia la zona del personal. Cada paso los alejaba más del ambiente hostil de la piscina. Pero Elijah sentía el peso de lo sucedido sobre él como una pesada manta. Esos movimientos de ahí atrás, dijo el señor Curtis en voz baja mientras caminaban. Reconozco ese estilo, tu abuelo te enseñó bien. La cabeza de Elijah se levantó de golpe, sorprendido. Pero el señor Curtis ya estaba abriendo la puerta del personal, haciéndole entrar y alejarlo de la creciente tormenta detrás de ellos. El señor Curtis condujo a Elijah a un banco de madera desgastada escondido detrás del edificio de mantenimiento de la piscina. El lugar estaba oculto del área principal, a la sombra de viejos robles que bloqueaban tanto el sol como las miradas indiscretas. El olor a cloro desapareció aquí, reemplazado por el aroma terroso de hierba y corteza. Siéntate, hijo, dijo el señor Curtis, sentándose en el banco. Sus movimientos eran deliberados, mesurados, como todo lo que lo rodeaba. Elijah estaba sentado, con el bañador aún goteando. La áspera madera le presionaba la espalda desnuda, pero mantuvo la postura erguida, tal como siempre le había insistido su abuelo. ¿Cómo supo usted de mi abuelo, señor? Curtis sonrió, aunque sus ojos permanecieron serios. Reconocí esos movimientos en el agua, esa combinación de precisión y control. Esto es puro estilo James Wilson. Tu abuelo y yo entrenamos juntos en el 75, antes de que él se mudara al norte. ¿Lo conocías? La voz de Elijah se suavizó con sorpresa. Por supuesto que sí. Fue uno de los mejores artistas marciales que conocí. Más importante aún, era un hombre de principios. El señor Curtis hizo una pausa y estudió el rostro de Elijah. Pero no es de eso de lo que necesitamos hablar ahora. Necesitamos discutir lo que viene. Una brisa fresca hizo susurrar las hojas sobre ellos, haciendo que Elijah temblara ligeramente en su traje de baño mojado. ¿Qué quieres decir? Esos muchachos que te atacaron, Brad Thompson, Kyle Richardson y Mason Peters, sus familias prácticamente son dueñas de esta ciudad. El padre de Brad es el jefe de policía. La madre de Kyle forma parte del consejo municipal. Los padres de Mason son ambos abogados. Todos juegan al golf con el juez Harrison todos los domingos. El estómago de Elijah se tensó. Sabía que los chicos eran problemáticos, pero esto era peor de lo que había imaginado. Intentarán tergiversar esto, continuó el señor Curtis. Te pintarán como el agresor. Tienen muchos amigos dispuestos a mentir por ellos y muchos adultos dispuestos a creer esas mentiras sin cuestionarlas. Él negó con la cabeza lentamente. Esta ciudad tiene una manera de ver lo que quiere ver, especialmente cuando se trata de raza. Pero yo me estaba defendiendo, protestó Elijah. Intentaron ahogarme. Yo sé eso. Vi lo suficiente para saber exactamente lo que pasó. Pero la verdad no siempre es suficiente en Oakridge. El señor Curtis se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Esta ciudad tiene antecedentes de incidentes de ese tipo. Hace 20 años, la casa de una familia negra fue vandalizada. La policía lo calificó como bromas de adolescentes. Hace 10 años, un estudiante negro fue golpeado detrás de la escuela secundaria.
Dijeron que simplemente fue una pelea que se salió de control. Hace 2 años, un empresario negro encontró amenazas pintadas en su tienda. Lo descartaron como un grafiti al azar. El teléfono de Elijah vibró en su mochila, que estaba a sus pies. Luego vibró una y otra vez. Los rumores ya se están extendiendo, dijo el señor Curtis con gravedad. Hoy en día las redes sociales se mueven más rápido que la verdad. Con manos ligeramente temblorosas, Elijah sacó su teléfono. La pantalla se iluminó con notificaciones, mensajes de texto, alertas de Instagram, actualizaciones de Snapchat. Su corazón se hundió cuando empezó a leer. Psycho atacó a Brad en la piscina. El chico nuevo se volvió loco. Intentó matar a Kyle y Mason. Cuidado con el nuevo chico violento. Los mensajes siguieron llegando, cada uno peor que el anterior. Alguien ya había publicado un video, cuidadosamente editado para comenzar después de que los acosadores lo empujaron, mostrando solo sus movimientos defensivos fuera de contexto. Los comentarios se llenaron de odio y acusaciones. Deberían arrestarlo. Sabían que era un problema. Mantenerlo alejado de nuestra piscina. Aparecieron fotos de Brad, Kyle y Mason luciendo heridos y molestos, aunque Elijah sabía que apenas habían resultado heridos. Sus amigos compartían las fotografías por todas partes y añadían sus propios testimonios falsos. Yo estaba allí. Él simplemente se enojó y los atacó. También estaban siendo muy amables con él. Esto es lo que obtenemos por dejarlos entrar a nuestro vecindario. Las manos de Elijah temblaban más mientras se desplazaba por la creciente pila de mentiras. Cada zumbido de su teléfono era como otro clavo en el ataúd que se estaba construyendo a su alrededor. La verdad estaba siendo sepultada bajo una avalancha de historias falsas y suposiciones racistas, y él podía sentir el peso de esta aplastándolo. Me están incriminando, susurró con la voz llena de incredulidad y miedo creciente. Están haciendo que todos piensen que soy una especie de monstruo. El señor Curtis colocó una mano firme sobre el hombro de Elijah. Ese es su juego. Ya lo habían jugado antes. Pero escúchame, no estás solo en esta lucha. Otra ola de notificaciones inundó el teléfono de Elijah. Más acusaciones, más amenazas, más mentiras que se extienden como veneno por la comunidad. Su corazón se hundió aún más al darse cuenta de lo rápido que su vida estaba cambiando. Todo porque se atrevió a defenderse de 3 agresores racistas que intentaron ahogarlo. El teléfono volvió a sonar y esta vez era un mensaje directo de Brad. Ahora estás muerto, muchacho. Nadie te va a creer más que a nosotros. Bienvenido a Oakridge. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de las ventanas de la pequeña casa alquilada, mientras Elijah estaba sentado a la mesa de la cocina con su madre. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos mientras Denise lo abrazaba fuerte, todavía con su uniforme de trabajo puesto de su turno en el restaurante. Yo no lo empecé, mamá. Elijah se atragantó entre respiraciones. Intentaron ahogarme. Simplemente me defendí como me enseñó mi abuelo. Denise le acarició la espalda suavemente. Sus propios ojos brillaban. Te creo, cariño. Sé que no lastimarías a nadie a menos que fuera necesario. Su voz era suave pero firme, un ancla en la tormenta de sus emociones. La cocina estaba cálida y estrecha. Los platos del desayuno todavía estaban en el fregadero porque Denise no había tenido tiempo entre trabajos para lavarlos. El antiguo refrigerador zumbaba fuerte, su familiar zumbido normalmente reconfortante, pero ahora solo aumentaba el dolor de cabeza de Elijah. Todo el pueblo piensa que soy una especie de matón violento, dijo, secándose los ojos con el dorso de la mano. Deberías ver lo que dicen en Internet. Están inventando historias que dicen, simplemente ataqué a esos tipos sin ninguna razón. Los brazos de Denise se apretaron a su alrededor. En este pueblo, la gente siempre ha creído lo peor de gente como nosotros. Pero sabemos la verdad. Eres el nieto de tu abuelo. Disciplinado, honorable, fuerte. Elijah se apartó un poco para mirar el rostro de su madre. Incluso agotada por trabajar en 3 empleos, sus ojos contenían ese amor feroz y protector que los había ayudado a superar tantos momentos difíciles. ¿Qué vamos a hacer, mamá? El señor Curtis dice que sus padres son realmente poderosos aquí. Lo resolveremos juntos, cariño. Siempre lo hacemos. Denise extendió la mano por encima de la mesa para tomar su teléfono.
Déjame llamar a mi amiga Sharon. Ella trabaja como secretaria legal. Quizás pueda... De repente, luces rojas y azules inundaron la cocina, destellando a través de las ventanas y pintando las paredes con colores alternos. El agudo sonido de una sirena de policía cortó el silencio de la tarde, para luego quedar en silencio, dejando solo las luces girando. El corazón de Elijah empezó a latir con fuerza. «Mamá, mantén la calma», dijo Denise, aunque su voz tembló ligeramente. Ella se puso de pie, alisándose el uniforme de camarera. «Recuerda lo que siempre decía tu abuelo. Mantente concentrado. Mantente bajo control». Unos pasos pesados se acercaron a la puerta principal, seguidos de unos fuertes golpes que parecieron sacudir toda la casa. «Policía, abra». Denise apretó el hombro de Elijah una vez y luego caminó hacia la puerta. La abrió y encontró a 3 oficiales parados en su pequeño porche, con sus manos apoyadas significativamente sobre sus armas. «Señora James», la voz del oficial a cargo era fría. «Soy el oficial Peterson. Estamos aquí por una denuncia por agresión grave presentada contra su hijo». «¿Agresión?». La voz de Denise se elevó con incredulidad. «Mi hijo fue la víctima aquí. Esos chicos intentaron ahogarlo en la piscina hoy». «Eso no es lo que dicen varios testigos, señora». La mirada del oficial Peterson se dirigió a Elijah, que se había movido para pararse detrás de su madre. «Tenemos declaraciones de varias personas que dicen que su hijo atacó violentamente a 3 menores sin provocación». «Es mentira», exclamó Elijah, y su frustración superó su habitual naturaleza tranquila. «Me empujaron y me mantuvieron la cabeza bajo el agua. No podía respirar. Solo me defendí». «Cuida tu tono, hijo». Otro oficial advirtió dando un paso adelante. «Tenemos un video que te muestra agrediendo a esos muchachos». «Ese video está editado», protestó Elijah. «No muestra lo que hicieron primero». «Podrían haber matado a mi bebé», añadió Denise con voz temblorosa de ira. «Y ahora estás aquí, amenazándolo en lugar de investigar a los verdaderos criminales». El rostro del oficial Peterson se endureció. «Señora James, le sugiero que usted y su hijo cooperen. Podemos hacerlo de la manera fácil o de la manera difícil». «¿Nos estás amenazando?». Denise exigió, irguiéndose a pesar de ser mucho más baja que los oficiales. «Mi hijo tiene derecho a defenderse de los ataques racistas». «Cuidado con las acusaciones, señora». Peterson estalló. «Una palabra más sobre racismo y podremos discutir cargos de obstrucción». Elijah sintió la mano de su madre agarrando su brazo, advirtiéndole que permaneciera callado. La voz de su abuelo resonó en su cabeza. «Controla tus emociones o ellas te controlarán a ti». «Aquí está tu citación judicial», dijo Peterson, entregándole un papel a Denise. «El próximo martes a las 9 usted comparecerá ante el Tribunal de Menores. Que su hijo esté allí o volveremos con una orden de arresto». Las manos de Denise temblaron mientras tomaba el papel, pero su voz se mantuvo firme. «Estaremos allí y presentaremos nuestra propia denuncia contra esos muchachos que intentaron ahogar a mi hijo». La risa de Peterson fue aguda y despectiva. «Buena suerte con eso. El jefe Thompson estará muy interesado en su versión de los hechos». Se giró para irse, pero luego miró hacia atrás con ojos fríos. «Un consejo, mantenga a su hijo bajo control. No querría más incidentes». Los oficiales regresaron a su patrulla, dejando a Denise y Elijah parados en la puerta. Las luces de emergencia continuaron parpadeando por un momento más y luego se apagaron, dejando en sombras el pequeño patio delantero. Denise cerró la puerta lentamente y luego se apoyó en ella. Su fuerte fachada se derrumbó cuando las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Oh, cariño». Elijah abrazó fuertemente a su madre, sintiendo todo su cuerpo temblar. La citación judicial cayó de su mano al suelo. El membrete oficial contrastaba con la alfombra gastada. El terror se apoderó de su corazón al comprender la realidad de su situación. Estaban solos contra todo el sistema, y el sistema ya había decidido que era culpable. «¿Qué me van a hacer?», susurró contra el hombro de su madre. Denise se apartó, secándose los ojos e intentando recomponerse. «Intentan asustarnos, cariño, pero no vamos a dejar que ganen. Vamos a luchar contra esto». Pero Elijah podía ver el miedo tras sus valientes palabras.
Ambos sabían lo que les pasaba a los adolescentes negros que caían en las garras del sistema judicial. Una sola comparecencia ante el tribunal podría destruir su futuro. Y eso era exactamente lo que los acosadores y sus poderosos padres querían. Elijah se despertó con el sonido de la respiración entrecortada de su madre. La luz del sol apenas comenzaba a filtrarse por la ventana de su dormitorio. Pero algo andaba mal. El silencio matutino tenía un filo que le erizaba la piel. Elijah, la voz de su madre llegaba desde la entrada de la casa. «Cariño, ven aquí rápido». Se quitó las mantas y salió corriendo, con el corazón latiendo con fuerza. La sala de estar se llenó de un extraño brillo, y al entrar comprendió por qué. Fragmentos de vidrio cubrían la alfombra alrededor del gran ventanal. Ahora solo quedaba un marco vacío con bordes dentados. La brisa matutina se colaba por el agujero, haciendo bailar las cortinas. «Mamá», llamó Elijah con cuidado, rodeando el cristal. «¿Estás bien?» «Estoy aquí afuera», respondió desde afuera. Su voz sonaba tensa, controlada de esa manera. Eso significaba que estaba conteniendo las lágrimas. Elijah la encontró de pie en la entrada, mirando la puerta del garaje. Se le cortó la respiración. Letras rojas brillantes gritaban, «¡Vete a casa!». Sobre la superficie blanca, la pintura aún parecía húmeda y fresca. Varias piedras yacían esparcidas cerca, las mismas que habían usado en su ventana. «Ya llamé a la policía», dijo Denise en voz baja. Se abrazó a pesar del calor de la mañana. «No es que vayan a hacer nada». Tocó la pintura con dedos temblorosos. Se le quedó roja en la piel, como sangre. «Esto es por lo de ayer, porque me defendí. Esto es porque son cobardes», corrigió Denise con firmeza. «Vienen de noche como ladrones porque tienen miedo de enfrentarse a nosotros en la luz». Un coche aminoró la marcha al pasar junto a su casa. El conductor estiró el cuello para observar el graffiti y aceleró al verlos mirar hacia atrás. La noticia se correría rápidamente en su pequeño pueblo. Para el mediodía todos lo sabrían. «Deberíamos empezar a limpiar esto», dijo Elijah, intentando parecer práctico incluso con la rabia y el miedo revolviéndole el estómago. «Antes de que más gente lo vea». «No», la voz de Denise era tranquila. «Que vean, que todos vean qué clase de pueblo es este en realidad». Sacó su teléfono y empezó a tomar fotos. «Lo estamos documentando todo». Elijah miró la ventana rota, las piedras esparcidas, el mensaje de odio. El entrenamiento de su abuelo le había enseñado a analizar las amenazas, a mantener la calma y a pensar con claridad. No eran solo bromas, eran advertencias. Los acosadores y sus familias estaban enviando un mensaje. Retrocedan o vendrá algo peor. El sonido de otro coche acercándose los tensó a ambos, pero este se detuvo en la entrada. El señor Curtis salió, con el rostro arrugado y serio mientras observaba los daños. «Lo oí por ahí», dijo acercándose a ellos. «Algunas personas vieron coches aquí anoche, pero no pudieron identificar quién era». Su voz transmitía años de amarga comprensión. «Señor Curtis», Denise lo saludó, dejando caer ligeramente los hombros por el alivio de ver un rostro amigable. «No tenías que venir». «Sí, lo hice». Miró la puerta del garaje y luego la ventana rota. «Así es como operan. Primero, intentan ahogar a un niño. Luego intentan ahogar la verdad. Luego intentan ahogar el espíritu». Elijah sintió el peso de las palabras del señor Curtis. El anciano hablaba desde la experiencia. Sus ojos reflejaban recuerdos de batallas similares libradas hace mucho tiempo. «Se supone que va a venir la policía», dijo Denise, mirando su teléfono. «Aunque no espero mucho, escribirán un informe y lo archivarán. Igual que hicieron con el incidente de la piscina», asintió el señor Curtis. «El sistema funciona exactamente como fue diseñado». Se volvió hacia Elijah y estudió el rostro del joven. «¿Cómo lo llevas, hijo?», preguntó Elijah, a punto de decir bien, pero se detuvo. Su abuelo siempre le había enseñado a ser honesto consigo mismo. «Tengo miedo y estoy enojado, y no sé qué hacer con todo esto». El señor Curtis asintió con aprobación ante su honestidad. «El miedo y la ira son como el fuego, Elijah. Pueden quemarte por dentro o forjarte en algo más fuerte. Todo depende de cómo los canalices». Metió la mano en el bolsillo y sacó un llavero. «Tengo un gimnasio privado detrás de mi casa. Tu abuelo solía entrenar allí conmigo en su época.
No es lujoso, pero tiene todo lo necesario para mantener tus habilidades al día. ¿Quieres entrenarme?, preguntó Elijah sorprendido, dejando a un lado momentáneamente sus emociones más oscuras. Quiero darte un lugar seguro para procesar lo que sientes. El señor Curtis lo corrigió. Un lugar donde puedas concentrarte en hacerte más fuerte en lugar de solo tener miedo. Tu abuelo querría eso. Denise tocó el brazo de Elijah. Eso podría ser bueno para ti, cariño. Siempre decía que el entrenamiento ayudaba a despejar la mente. El señor Curtis le tendió las llaves. El gimnasio es tuyo cuando lo necesites. Temprano en la mañana, tarde en la noche, da igual. Es mejor que estar sentado aquí esperando la siguiente piedra que entre por la ventana. Elijah tomó las llaves, sintiendo su peso en la palma. Su abuelo siempre había dicho que las artes marciales no se trataban solo de pelear. Se trataba de encontrar el equilibrio cuando el mundo intenta desestabilizarte. Gracias, señor Curtis, dijo en voz baja. No me agradezcas todavía, respondió el anciano con una leve sonrisa. Espera a ver qué tipo de entrenamiento tengo en mente. Tu abuelo y yo aprendimos algunas técnicas bastante efectivas en Vietnam que la mayoría de los dojos ya no enseñan. Un coche de policía finalmente entró en su calle, moviéndose con deliberada lentitud. La expresión del señor Curtis se endureció al verlo acercarse. Intentarán minimizar esto, advirtió. Harán que parezca que son niños haciendo bromas. No dejes que desestimen lo que realmente está sucediendo aquí. El coche patrulla se detuvo y Elijah reconoció al oficial Peterson de la noche anterior. El rostro del hombre no mostró sorpresa ante el vandalismo, como si hubiera esperado encontrar exactamente esa escena. Esa tarde, el calor del verano presionaba como una pesada manta mientras Elijah caminaba con su bicicleta por el camino de grava del señor Curtis. La vieja casa victoriana se encontraba apartada de la carretera, parcialmente oculta por imponentes robles. Detrás de él, apenas visible desde la calle, se encontraba un edificio desgastado que parecía haber sido alguna vez una cochera. El señor Curtis ya estaba esperando afuera, vestido con pantalones negros holgados y una camiseta militar descolorida. Le hizo un gesto a Elijah para que lo siguiera hasta la parte de atrás. Tu abuelo me ayudó a transformar este lugar en el 75, dijo, abriendo una pesada puerta de madera. Todo guerrero necesita un santuario. El interior estaba más fresco y oscuro de lo que Elijah esperaba. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas altas, iluminando un espacio que parecía congelado en el tiempo. Los equipos de entrenamiento de la vieja escuela cubrían las paredes. Sacos pesados, bolsas de velocidad, maniquíes de madera cubiertos de muescas y cicatrices. El suelo era de madera maciza, desgastada por décadas de uso de pies descalzos. Esto es asombroso. Elijah respiró, asimilándolo todo. El aire olía a cuero y a cera para madera, con notas de incienso. Tu abuelo también lo pensaba. El señor Curtis se trasladó a un pequeño santuario en la esquina donde se encontraban cuidadosamente dispuestas fotografías y medallas. Señaló una fotografía descolorida de dos jóvenes con uniforme militar, abrazados por los hombros. Estos somos nosotros en el 69, justo antes de un tiroteo particularmente desagradable. Tu abuelo me salvó la vida ese día. Elijah se acercó y estudió el rostro joven de su abuelo. La misma fuerza silenciosa que recordaba estaba allí incluso entonces. Es hora de calentar, anunció el señor Curtis. Veamos qué recuerdas de los conceptos básicos. Comenzaron con movimientos fundamentales, bloqueos, golpes, posturas. El señor Curtis observaba atentamente, haciendo ocasionalmente pequeñas correcciones a la forma de Elijah. Buen poder, notó mientras Elijah lanzaba una serie de golpes a un saco pesado. Pero estás telegrafiando tus movimientos. En una pelea real, esa fracción de segundo de advertencia podría costarte caro. Trabajaron en perfeccionar la técnica de Elijah, haciendo sus movimientos más eficientes. El señor Curtis compartió historias entre ejercicios, pintando un retrato del abuelo que Elijah solo había conocido en sus últimos años. Él siempre era el tranquilo, recordó el señor Curtis mientras practicaban el juego de pies defensivo. Incluso en combate, nunca perdió la calma. Dijo que el pánico era un lujo que no podíamos permitirnos. El sudor empapaba la camisa de Elijah mientras realizaban ejercicios cada vez más complejos.
El señor Curtis podría tener casi 70 años, pero sus movimientos aún eran precisos y poderosos. Los chicos en la piscina, dijo el señor Curtis durante un descanso para tomar agua. Te atacaron porque creían que eras débil, pero no entienden lo que es la verdadera fuerza. ¿Qué quieres decir?, preguntó Elijah, limpiándose la cara con una toalla. Confunden la crueldad con el poder. Creen que herir a otros los hace fuertes. El señor Curtis negó con la cabeza. Tu abuelo lo sabía mejor. Enseñó que la verdadera fuerza proviene de protegerse a uno mismo y a los demás con control y dignidad. Pasaron a técnicas de agarre, formas de romper llaves y escapar de oponentes más grandes. El señor Curtis mostró los movimientos lentamente, explicando los principios de cada uno. Estas eran las especialidades de tu abuelo, dijo mientras Elijah practicaba liberarse de una estrangulación. Creía que el tamaño no importa si entiendes la palanca y el ritmo. La luz de la tarde comenzó a desvanecerse mientras continuaban entrenando. El señor Curtis compartió más historias sobre Vietnam, sobre la era de los derechos civiles, sobre enseñar artes marciales a niños negros en una época en que muchos dojos no las aceptaban. Tu abuelo nunca se rindió, dijo, observando a Elijah trabajar combinaciones en el saco de boxeo. Pero tampoco empezó ninguna pelea. Él sabía la diferencia entre defenderse y buscar problemas. Finalmente, cuando el sol se ponía en el horizonte, el señor Curtis dio por terminada la sesión. A Elijah le dolían los músculos, pero se sentía más centrado que desde el incidente de la piscina. ¿Mañana a la misma hora?, preguntó el señor Curtis, mientras ayudaba a Elijah a envolverse una bolsa de hielo alrededor de los nudillos. Sí, señor, asintió Elijah. Gracias por esto, por todo. No me agradezcas todavía, sonrió el señor Curtis. Mañana empezamos lo difícil. Elijah salió al aire fresco de la tarde, con el cuerpo cansado pero la mente despejada. Se sentía más fuerte ya, no solo físicamente, sino mentalmente. La presencia de su abuelo parecía más cercana allí, como si el antiguo dojo guardara ecos de su sabiduría. La sensación de paz duró hasta que llegó a su bicicleta, encadenada a la cerca del señor Curtis. Un trozo de papel había sido introducido entre los radios, doblado una vez. Las manos de Elijah temblaron ligeramente cuando lo abrió. El mensaje estaba escrito, sin firma. Sal de la ciudad ahora o lo que le pasó a tu casa te parecerá una fiesta de bienvenida. El pasillo de la escuela se sintió más largo de lo habitual mientras Elijah caminaba hacia su primera clase. Cada paso resonaba contra los casilleros de metal, mezclándose con susurros apagados y silencios repentinos que lo seguían como sombras. Los grupos de estudiantes se separaron a su paso y sus miradas se desviaron cuando él miraba en su dirección. Sus hombros se tensaron cuando escuchó a alguien susurrar, «Es él, el tipo que atacó a esos chicos en la piscina». Otra voz añadió, «Escuché que sabe Kung Fu o algo así. Es un completo psicópata». Elijah mantuvo la cabeza en alto, tal como le había aconsejado el señor Curtis. «Tu abuelo pasó por cosas peores», le había dicho el viejo mentor esa mañana. «Mantén tu dignidad. No dejes que vean el miedo». En su casillero, los dedos de Elijah temblaban levemente mientras trabajaba con la combinación de la cerradura. Un grupo de chicas cercanas agarró sus libros y se apresuró a irse, lanzando miradas nerviosas por encima de sus hombros. El pasillo se iba vaciando a medida que se acercaba el primer período y la multitud se reducía a unos pocos rezagados. Fue entonces cuando los oyó. Pasos pesados, múltiples, acercándose. «Bueno, mira quién es». La voz de Brad destilaba veneno. «El propio Karate Kid». Elijah se giró lentamente, con la espalda apoyada contra los casilleros. Brad, Kyle y Mason habían formado un semicírculo a su alrededor. El ojo de Brad todavía estaba hinchado por el incidente de la piscina y Mason caminaba con una ligera cojera. Sus rostros estaban contorsionados por el odio y el orgullo herido. «No estoy buscando problemas», dijo Elijah en voz baja. Las enseñanzas de su abuelo resonaban en su mente. Evita los conflictos siempre que sea posible. Usa las palabras antes que los puños. Kyle golpeó el casillero junto a la cabeza de Elijah con la palma de la mano. El sonido resonó por el pasillo casi vacío. «De todas formas, te encontraron, tipo duro. Nos hiciste quedar mal». Mason gruñó, acercándose.
Nadie nos hace quedar mal. Elijah tensó los músculos, listo para defenderse, pero recordó la advertencia del señor Curtis. En la escuela, te vigilarán con especial atención. Un movimiento en falso y dirán que eres el agresor. Brad se acercó, su aliento caliente en la cara de Elijah. Tus pequeños trucos de ninja no te servirán de nada aquí. Tenemos amigos en todas partes. Profesores, entrenadores, el compañero de golf del director. Ese es el padre de Kyle, añadió Mason con una sonrisa burlona. Una palabra suya y te van a patadas. Elijah apretó los puños a los costados. Podía con ellos, incluso con los tres a la vez. Su cuerpo vibraba, usando las técnicas que el señor Curtis le había enseñado ayer. Pero eso era exactamente lo que querían. Atrás, dijo Elijah con firmeza, mirando a Brad directamente a los ojos. No quieres esto. Brad agarró a Elijah del cuello de la camisa y lo empujó con fuerza contra las taquillas. ¡Ay, de verdad! ¿Te crees tan duro? Veamos esos movimientos ahora con testigos. Algunos estudiantes se habían detenido a observar, con los teléfonos en alto. Justo como lo habían planeado, pensó Elijah. Querían que se defendiera, que demostrara que sus acusaciones de violencia eran mentira. ¿Qué está pasando? Una voz aguda rompió la tensión. La señora Henderson, la profesora de inglés, se acercaba, con sus tacones repiqueteando contra el linóleo. Brad soltó la camisa de Elijah y dio un paso atrás, con el rostro transformado en una máscara de inocencia. Nada, señora Henderson, solo hablábamos. Nos estaba amenazando otra vez, añadió Kyle rápidamente. Como en la piscina. Elijah se alisó la camisa, con voz firme a pesar de la rabia que le quemaba el pecho. Eso no es verdad. Me acorralaron. Ya basta. La señora Henderson los interrumpió. Miró a los tres chicos blancos, luego a Elijah, con los labios apretados. He oído hablar del incidente en la piscina, señor James, y también sé de su experiencia en artes marciales. La forma en que lo dijo sonó despectiva, peligrosa, como si tener entrenamiento en defensa personal lo convirtiera en un matón. Señora Henderson, están mintiendo. Intentaron... Dije basta, la interrumpió. Se cruzó de brazos mirándolo a través de sus gafas de leer. Seré muy clara, señor James. Esta es una escuela pacífica. No toleramos violencia ni amenazas de ningún tipo. Si quiere seguir matriculado aquí, le sugiero que vigile su comportamiento con mucho cuidado. Los tres abusadores sonrieron con sorna a sus espaldas. Brad hizo un gesto de cortarse la garganta cuando la señora Henderson no miraba. ¿Me se entiende?, insistió ella. Elijah apretó la mandíbula. Todos sus instintos le decían que se defendiera, que dijera la verdad. Pero vio la inutilidad en sus ojos. Ella ya había decidido quién era él. Sí, señora, logró decir. Bien, ahora vayan todos a clase. Observó cómo Brad y sus amigos se alejaban tranquilamente. Luego se volvió hacia Elijah con una mirada severa. Recuerde lo que dije, señor James. Un movimiento en falso y se arrepentirá. La advertencia flotó en el aire mientras se alejaba, dejando a Elijah solo en el pasillo. Sonó la campana. Su tono estridente coincidía con el zumbido en sus oídos. Se quedó un momento allí, con su reflejo fragmentado en el metal rayado de las taquillas, sintiendo el peso de la injusticia sobre sus hombros. El saco de boxeo se balanceaba violentamente, mientras Elijah lanzaba una serie de golpes rápidos. El sudor le corría por la cara en el pequeño dojo del patio trasero del señor Curtis. El aire de la tarde estaba cargado de humedad. Cada golpe llevaba el peso de las frustraciones del día. Los susurros, las amenazas, la reprimenda de la señora Henderson. «¡Más fuerte!», gritó el señor Curtis desde donde observaba. «Pero controla tu respiración. La ira te vuelve descuidado». El siguiente golpe de Elijah fue descontrolado y falló el centro del saco. Retrocedió jadeando y se secó la frente con la manga. «Me tendieron una trampa hoy. Hicieron que pareciera que yo era el que causaba problemas. Yo supuse que sí», dijo el señor Curtis acercándose, con sus manos curtidas ajustando la postura de Elijah. «Tu abuelo enfrentó los mismos trucos. La gente con poder tiene un manual para someter a los demás. ¿Cómo lo manejó?» Elijah lanzó otra combinación, esta vez con mejor técnica. «Igual que tú, con disciplina». El señor Curtis le dio una palmadita en el hombro
indicándole que se detuviera. «Ven aquí, déjame enseñarte algo». Se movieron al centro del tatami. El pequeño dojo era sencillo pero bien cuidado, con suelos de madera desgastada y paredes cubiertas de armas de entrenamiento. Cerca de la puerta colgaba una sola foto, el señor Curtis y el abuelo de Elijah en su juventud, ambos con uniformes de artes marciales. «Tus oponentes creen que la ira es fuerza», dijo el señor Curtis mientras demostraba un movimiento lento y fluido. «Pero la ira es como el fuego. Si la dejas arder demasiado, te ciega, te controla». Elijah imitó el movimiento, sintiendo cómo se estiraban sus músculos. «¿Cómo no voy a estar enojado? Están intentando destruir mi vida». «No dije que no te enojaras», corrigió el señor Curtis. «Te dije, no dejes que la ira te controle. Canalízala. Haz que te sirva en lugar de quemarte». Repasaron la técnica varias veces. Era más compleja que cualquier cosa que Elijah hubiera aprendido antes. Una serie de bloqueos que se convertían en golpes, volviendo la energía del atacante contra él. «¿Ves cómo el movimiento redirige la fuerza?», demostró el señor Curtis. «Eso es lo que se hace con la ira. No dejes que explote, guíala. Úsala para impulsar tu concentración, tu disciplina». Elijah practicó la secuencia. Sus movimientos se volvían más fluidos con cada repetición. La actividad física le ayudaba a despejar la mente, alejando las tensiones del día. «Tu abuelo dominó esta técnica en Vietnam», dijo el señor Curtis en voz baja. «Le salvó la vida más de una vez». Pero la verdadera batalla llegó al volver a casa. Enfrentarse a personas que le sonreían mientras intentaban quebrantar su espíritu. ¿Cómo ganó? Negándose a quebrarse, manteniéndose concentrado en lo que importaba. El señor Curtis se movió para encarar a Elijah directamente. «Esos chicos de la escuela quieren que pierdas el control para demostrar sus mentiras sobre ti. Cada vez que mantienes la calma, les demuestras que están equivocados». Practicarían durante otra hora. El señor Curtis le enseñó a Elijah combinaciones cada vez más avanzadas. Cada movimiento requería concentración total, sin dejar espacio para la ira ni el miedo. «Recuerda», dijo el señor Curtis al terminar, «la técnica física es solo la mitad de la batalla. La mente debe ser más fuerte que el cuerpo». Elijah hizo una reverencia a su maestro, sintiéndose más centrado que en todo el día. «Gracias, señor Curtis. Agradéceme siendo inteligente, demostrándoles que están equivocados», sonrió el señor Curtis. «Ahora vete a casa. Tu madre probablemente te esté esperando con la cena». El viaje a casa fue corto, solo unas pocas cuadras a través de su modesto vecindario. Elijah encontró a su madre en la cocina, revolviendo una olla de su famosa jambalaya. El aroma picante llenó su pequeña casa, trayendo recuerdos de tiempos más felices. «Momento perfecto», dijo Denise, dedicándole una cálida sonrisa. «Pon la mesa». Elijah tomó los platos del armario, notando lo cansada que parecía su madre. Había trabajado doble turno en el hospital hoy, pero aún tenía tiempo para cocinar su comida favorita. Se sentaron juntos, un raro momento en que ambos estaban en casa y despiertos al mismo tiempo. La comida estaba deliciosa, reconfortando no solo sus estómagos. «¿Qué tal el entrenamiento?», preguntó Denise, sirviéndose una segunda ración. «Bien, el señor Curtis me enseñó algunas técnicas nuevas». Elijah dio un mordisco, saboreando los sabores. «Conocía muy bien al abuelo. Tu abuelo estaría orgulloso de cómo estás manejando todo esto». Ella extendió la mano por encima de la mesa y le apretó la suya. «Sé que lo estoy. Incluso con todos los problemas que he causado, tú no has causado nada. Te estás defendiendo como él te enseñó». Sus ojos eran feroces con orgullo maternal. «No vamos a huir. Este es nuestro hogar ahora». Elijah sintió fuerza en sus palabras, en la silenciosa determinación que había guiado a su familia a través de tantos desafíos. «No los dejaré ganar, mamá. No los dejaremos ganar», corrigió ella con una sonrisa amable pero firme. «Estamos juntos en esto». Terminaron de cenar hablando de cosas más ligeras. Su próximo examen de historia, una divertida historia sobre un paciente en el hospital, planes para el fin de semana. Por un momento, se sintió casi normal, como si fueran una familia normal compartiendo una comida.
Un destello de luz a través de la ventana llamó la atención de Elijah. Los faros de un coche pasaban lentamente junto a su casa. El vehículo se detuvo más de lo debido y luego aceleró con un rugido de motor. La mano de Denise se tensó sobre el tenedor, pero su voz se mantuvo firme. ¿Quieres repetir, cariño? Sí, por favor, dijo Elijah, imitando su tono tranquilo mientras su corazón se aceleraba. Siguieron comiendo, su momento de paz alterado pero no roto, negándose a dejar que el miedo les robara el simple placer de compartir una comida juntos. Elijah estaba sentado en su escritorio intentando concentrarse en la tarea cuando su teléfono vibró. El mensaje era de un número desconocido. Nos vemos en la piscina a las 9. Quiero hablar. No más peleas. Apretó la mandíbula al leerlo 2 veces más. Apareció otro mensaje. Solo hablando, lo prometo. Es hora de terminar con esto antes de que empeore. Los dedos de Elijah se cernían sobre el teclado. Lo más inteligente sería ignorarlo. Pero algo en su interior no podía retroceder. No otra vez, no después de todo. Miró el reloj. Eran las 8:30 p.m. Su madre trabajaba en el turno de noche en el hospital. La advertencia del señor Curtis resonó en su mente. Intentarán atraparte a solas. No caigas en la trampa. Pero correr y esconderse tampoco era la solución. La voz de su abuelo, preservada en la memoria, parecía susurrar. A veces hay que afrontar los problemas de frente. Elijah se puso ropa oscura, vaqueros negros y sudadera azul marino. Se puso las zapatillas de deporte, las que mejor agarraban. En el espejo del baño su reflejo parecía más viejo, su mirada más dura que antes. El paseo hasta la piscina comunitaria de Oakridge le llevó 15 minutos. Las farolas proyectaban largas sombras sobre las aceras vacías. Pasaron algunos coches, pero el barrio estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Su teléfono volvió a vibrar. ¿Vienes? Te esperamos para hablar. Elijah no respondió. Siguió caminando, sus sentidos alerta ante cualquier movimiento en la oscuridad. El entrenamiento en artes marciales había agudizado su atención. Ahora lo notaba todo, el susurro de las hojas, ladridos lejanos de perros, el ligero cambio de temperatura al acercarse a la piscina. Las instalaciones estaban cerradas por la noche, con las puertas aseguradas. El agua brillaba negra bajo la luna creciente, ondulando ligeramente con la brisa vespertina. No había luces encendidas dentro de la valla. No se veían coches en el aparcamiento, pero alguien estaba allí. Podía presentirlo. Elijah se acercó con cautela, manteniéndose en las sombras. Sus pasos eran silenciosos sobre el hormigón. Años de entrenamiento le habían enseñado a moverse sin hacer ruido cuando era necesario. Un ruido metálico se oyó detrás del cobertizo de equipos. Luego, unos susurros se acallaron rápidamente. «Oye», gritó la voz de Brad, «por aquí, solo quiero hablar». Elijah no respondió. Dio una vuelta más amplia, dándole la espalda a la cerca. El cobertizo era un punto ciego. Cualquiera podría estar escondido allí. «Vamos, hombre», dijo Brad apareciendo. Levantó las manos, intentando parecer inofensivo. «Esto ha ido demasiado lejos. A ver qué tal lo solucionamos». En la penumbra, el rostro de Brad parecía tranquilo, razonable. Pero Elijah captó el ligero tic en la comisura de sus labios, el brillo depredador en sus ojos. «¿Por qué aquí?», preguntó Elijah manteniéndose a distancia. «¿Por qué después del anochecer?», preguntó Brad, encogiéndose de hombros. «Sin profesores, sin padres, solo nosotros resolviendo cosas». Un movimiento atrajo la atención de Elijah, sombras moviéndose cerca del cobertizo. Apareció la figura desgarbada de Kyle. Luego, la silueta más ancha de Mason. Se dispersaron, intentando parecer despreocupados mientras se movían para cortarle las vías de escape. «Mientes», dijo Elijah rotundamente. Sus músculos se tensaron, listos para moverse. Como siempre, la sonrisa falsa de Brad se desvaneció. «Quizás, pero aún así viniste, ¿no?» «Tenía que estar seguro», respondió Elijah, rastreando la posición de Kyle y Mason sin voltear la cabeza. «Tenía que ver si podías bajar más». Grandes palabras de alguien a punto de recibir su merecido. Brad buscó detrás del cobertizo y sacó algo largo y metálico. Una pipa. «Nos avergonzaron en la piscina. Nos hicieron parecer débiles». Kyle sacó un trozo de cadena, dejándolo colgando.
Mason ya tenía su pipa agarrada con ambas manos, ansioso por golpear. «Ustedes mismos lo hicieron», dijo Elijah, cambiando ligeramente su postura, centrando su peso. «Siendo cobardes que solo luchan 3 contra 1». El rostro de Brad se contorsionó de rabia. «¡Agárralo!». Corrieron juntos hacia adelante, con las armas en alto. El sonido de sus pasos resonó en la valla de la piscina al acercarse, el metal brillando a la luz de la luna. Elijah se mantuvo firme, con las manos sueltas a los costados, esperando. La voz de su abuelo pareció susurrar de nuevo. «Que vengan a ti. Su ira los hace predecibles». El círculo se estrechó. 3 sombras convergieron con intenciones letales, creyendo que lo tenían atrapado. Se equivocaban. La pipa silbó en el aire donde la cabeza de Elijah había estado una fracción de segundo antes. Se movía como el agua, eludiendo el salvaje golpe de Brad, manteniéndose justo fuera del alcance de la cadena de Kyle. Mason atacó con su propia tubería, pero Elijah ya se había ido, dando vueltas para alejarse de su trampa. «¡Quieto!», gritó Brad. La frustración hacía que sus ataques fueran más amplios y descuidados. El entrenamiento de Elijah tomó el control. El tiempo pareció ralentizarse a medida que las lecciones de su abuelo cobraban sentido. Usar su impulso en su contra, recordó. Dejar que la ira se venza a sí misma. Kyle blandió la cadena en un amplio arco. Elijah se metió en el columpio, atrapó la cadena en medio del movimiento y tiró. Kyle se tambaleó hacia adelante, perdiendo el equilibrio. En un movimiento fluido, Elijah envolvió la cadena alrededor de la muñeca de Kyle y tiró con fuerza. Kyle se estrelló de cara contra el hormigón con un grito de dolor. La cadena se alejó con un ruido metálico. Mason cargó por detrás, con la tubería en alto. Elijah giró y se agachó. Su pierna describió un círculo perfecto, atrapando los tobillos de Mason. El chico más grande salió volando por los aires. La tubería se le escapó de las manos. Aterrizó con fuerza de espaldas. El impacto le obligó a expulsar el aire de los pulmones en un jadeo sibilante. «¡Estás muerto!». Brad blandió su pipa como si fuera un bate de béisbol. Elijah la atrapó con ambas manos. El impacto le quemó las palmas, pero detuvo el impulso en seco. Brad abrió los ojos de par en par, sorprendido. «No», dijo Elijah con calma. «Estoy entrenado». Giró la pipa con fuerza, arrancándosela del agarre de Brad. En el mismo movimiento, golpeó la rodilla de Brad con una precisa patada lateral. Brad aulló, tambaleándose hacia atrás. Kyle estaba de pie de nuevo, sangrando por la nariz, lanzando golpes salvajes. Elijah bloqueó cada uno metódicamente, dejando que Kyle se cansara. Cuando Kyle se estiró demasiado con un gancho de derecha, Elijah lo agarró del brazo y aprovechó el impulso del chico para voltearlo sobre su cadera. Kyle aterrizó desplomado junto a Mason, que aún respiraba con dificultad. «Quietos», les advirtió Elijah. Se acabó. Pero Brad no había terminado. Cargó como un toro herido, con el odio deformando sus facciones. Elijah se apartó, redirigiendo la carrera de Brad hacia la piscina. Un empujón rápido fue suficiente. La propia velocidad de Brad lo lanzó al agua con un chapoteo enorme. Kyle y Mason intentaron zafarse, pero Elijah fue más rápido. Los agarró a ambos por el cuello de las camisas, uno en cada mano. Con la fuerza adquirida tras incontables horas de entrenamiento, los arrastró hasta el borde de la piscina. «¿Recuerdas cuando intentaste ahogarme?», preguntó en voz baja. «¿Recuerdas reírte mientras luchaba por respirar? Por favor», gimió Mason. «No». Elijah los lanzó a ambos al agua. Salieron a la superficie resoplando, retorciéndose de pánico. Brad ya se aferraba al borde, tosiendo agua. «¿Cómo se siente?», gritó Elijah. «Sentirse indefenso, tener miedo». Los 3 matones se acurrucaron contra la pared de la piscina, temblando. Sus armas yacían esparcidas por el cemento, inútiles ahora. A la luz de la luna parecían pequeñas y patéticas. «Podría dejarlos aquí toda la noche», continuó Elijah con voz firme. «Podría sujetarlos como me hicieron a mí. Pero yo no soy como ustedes». Recogió las armas caídas una por una, arrojándolas lejos, entre los arbustos. «Salgan, vayan a casa,
¿Y si alguna vez vuelven a acercarse a mí? No lo haremos, balbuceó Brad, castañeando los dientes. Lo juramos. Déjenos ir, suplicó Kyle. Elijah los observó mientras salían, con el agua chorreando de sus ropas. Se alejaron a trompicones sin mirar atrás, apoyándose mutuamente mientras cojeaban hacia la oscuridad. Un suave crujido llegó desde detrás de la valla. Elijah giró hacia el sonido, listo para más atacantes, pero en cambio vislumbró varios teléfonos que bajaban rápidamente. Susurros flotaban en el aire nocturno. ¿Lo captaron todo? Cada segundo. Eso fue increíble. Nunca lo superarán. Elijah escudriñó las sombras, pero no pudo distinguir las caras. Los testigos, quienes quiera que fueran, se desvanecieron en la noche, llevándose consigo sus pruebas grabadas. Se quedó solo junto a la piscina, respirando con regularidad, dejando que la adrenalina se desvaneciera. El agua lamía suavemente los bordes, ahora en paz. Su abuelo se habría sentido orgulloso. Había ganado la pelea sin causar lesiones graves, controlado pero decisivo. La brisa nocturna se llevó los últimos ecos del enfrentamiento, dejando solo el suave sonido de los grillos y el tráfico lejano. Elijah se recompuso, se arregló la ropa y se dirigió a casa. Había enfrentado lo peor y había salido fortalecido. Pase lo que pase, estaba listo. Elijah empujó los huevos por el plato, demasiado cansado para comer. Le dolían los músculos por la pelea de la noche anterior, aunque había logrado ocultar su cojera a su madre. Al otro lado de la pequeña mesa de la cocina, Denise bebía su café en silencio. Las ojeras indicaban que apenas había dormido. El sol de la mañana entraba a raudales por la ventana rota, la que habían cubierto con cartón después de que entraran las piedras. El grafiti de "Váyanse a casa" aún era visible en la puerta del garaje a través de la ventana de la cocina. Un recordatorio constante de su precaria situación. Un golpe rápido en la puerta principal los sobresaltó a ambos. El café de Denise se derramó por el borde de su taza. «Soy Curtis», gritó la voz familiar del señor Curtis. «Tienes que ver esto». Elijah se apresuró a abrirle la puerta. El viejo instructor irrumpió con la tableta en mano, prácticamente vibrando de emoción. «Pon las noticias», ordenó, ya buscando algo en su tableta. «Está en todas partes». Denise encendió su pequeño televisor. Las noticias locales de la mañana apenas comenzaban, pero el señor Curtis le quitó importancia con un gesto. «No, mira esto primero». Dejó la tableta sobre la mesa de la cocina. Ya se estaba reproduciendo un video. La filmación nocturna era granulada, pero bastante clara. Elijah se reconoció a sí mismo de pie junto a la piscina cuando 3 figuras se acercaron con armas. ¿Alguien grabó todo? Denise se quedó sin aliento. «Varios», sonrió el señor Curtis, «desde múltiples ángulos. Observa». Se apiñaron alrededor de la pequeña pantalla. El video muestra todo el enfrentamiento con gran detalle. El intento de emboscada, la defensa controlada de Elijah, la humillante derrota del acosador. El audio recogió cada amenaza, cada súplica de clemencia. «Esto se volvió viral de la noche a la mañana», explicó el señor Curtis. «Primero en TikTok, luego Twitter. A medianoche apareció en los sitios de noticias nacionales. Mira el número de visitas». Los ojos de Elijah se abrieron ante los números. 2 millones de visitas y sigue aumentando cada minuto. El señor Curtis revisó los comentarios. «La gente está indignada. Las marcas de tiempo prueban que usted fue atacado fuera del horario laboral. Las armas son claramente visibles. Y lo mejor es que sacó otro video. Este es del incidente original en la piscina. Alguien también tenía imágenes de ellos intentando ahogarte. Han unido los videos y muestran todo el patrón de acoso». Las manos de Denise temblaban mientras veía a su hijo siendo obligado a sumergirse bajo el agua y luego las imágenes de la reivindicación de la noche anterior. «Esto lo cambia todo», susurró. De repente, la televisión resonó con noticias de última hora. Un reportero estaba frente a la comisaría local. Acusaciones de corrupción y prejuicios raciales en el manejo del caso de Elijah James. Múltiples videos que aparecieron durante la noche parecen mostrar que el adolescente fue víctima de repetidos ataques. El señor Curtis cambió de pestaña en su tableta.
El jefe de policía ya está haciendo control de daños. Los padres del acosador se apresuran a contratar abogados, pero la evidencia es abrumadora. El teléfono de Elijah vibraba sin parar mientras llegaban notificaciones, mensajes de apoyo de desconocidos, solicitudes de entrevistas de periodistas, enlaces a publicaciones en redes sociales que condenaban a los atacantes. Miren esto. El señor Curtis señaló un hilo de comentarios en particular. La gente comparte historias similares de este pueblo que se remontan a décadas atrás. La presa se ha roto. Todos los que antes se quedaron callados ahora están hablando. Denise se tapó la boca, con lágrimas en los ojos. Ya no pueden esconder esto bajo la alfombra. La puerta de un auto se cerró de golpe afuera. A través de la ventana, vieron una camioneta de noticias estacionada al otro lado de la calle. Un reportero y un camarógrafo ya se dirigían hacia su casa. Habrá más, advirtió el señor Curtis. Esta historia lo tiene todo. Racismo, corrupción, artes marciales, justicia. Los medios la van a echar por la borda. Sonó el teléfono de Elijah. Era su abogado, que llamaba mucho antes de lo habitual. Denise contestó y puso el altavoz. La fiscalía retira todos los cargos, anunció el abogado sin preámbulos. En su lugar, están iniciando una investigación sobre la gestión del caso por parte del Departamento de Policía. Esos videos son un bombazo. Más vehículos se detuvieron afuera. 2 furgonetas de noticias más y varios coches con matrícula de otro estado. Denise echó un vistazo a través de las cortinas y luego se volvió hacia Elijah con lágrimas en los ojos. «Cariño, ven aquí», dijo con voz entrecortada, abrazándolo con fuerza. Elijah abrazó a su madre mientras ella sollozaba contra su hombro. Todo su cuerpo temblaba de alivio. «Se acabó, mamá», susurró. «Ya no pueden hacernos daño». El señor Curtis les sonrió a ambos, con los ojos brillantes. «Tu abuelo estaría muy orgulloso, hijo. Mantuviste tu posición con honor. Te defendiste con habilidad y moderación. Y ahora todo el mundo sabe la verdad». A través de la ventana, los flashes de las cámaras iluminaban a los reporteros reunidos en el jardín. Los teléfonos seguían vibrando con mensajes de apoyo. El presentador de televisión leía declaraciones de organizaciones de derechos civiles que prometían investigar el historial de incidentes raciales del pueblo. Denise se apartó lo suficiente para acunar el rostro de Elijah entre sus manos. «Mi valiente y hermoso niño», dijo en voz baja. «Lo logramos». Las escaleras del juzgado estaban llenas de reporteros y camarógrafos, cuyos equipos brillaban bajo el sol de la tarde. Los micrófonos se disparaban como lanzas mientras Elijah subía las escaleras con su madre y el señor Curtis a su lado, protegiéndolo. «Elijah, ¿cuánto tiempo te estuvieron vigilando? ¿La policía ignoró tus quejas? ¿Puedes demostrar los movimientos de artes marciales que usaste?» Elijah mantuvo la cabeza alta, pero no dijo nada, tal como le había aconsejado el señor Curtis. Su abogado los recibió en la entrada, con el maletín bien apretado. «Es un circo ahí dentro», advirtió en voz baja. «Los fiscales siguen planeando echarte toda la culpa. El jefe de policía asistirá personalmente, y las 3 familias están presentes con sus equipos legales». Dentro de la sala del tribunal de menores, a Elijah se le encogió el estómago al ver a Brad, Kyle y Mason sentados con sus padres en primera fila. Los chicos llevaban camisas planchadas y expresiones inocentes, pero notó que el brazo de Kyle estaba en cabestrillo y que el rostro de Brad aún mostraba leves moretones de la noche anterior. Sus padres lo fulminaron con la mirada. El señor Peterson, padre de Brad y el mayor promotor inmobiliario de la ciudad, le susurró algo al fiscal. El jefe de policía asintió, su placa de bronce brillando bajo las luces fluorescentes. «¡Todos de pie!», gritó el farsante. La jueza Martínez entró con rostro serio mientras observaba la sala abarrotada. La noticia del video viral no había impedido que la audiencia continuara, aunque no se permitió la entrada a los periodistas. Sus cámaras estaban pegadas a las ventanas. «Tomen asiento», ordenó la jueza. «Estamos aquí por el caso número 4B 2022-714, relacionado con el Tribunal de Menores. El acusado, Elijah James». El fiscal se puso de pie, ajustándose la corbata. «Su señoría, el Estado busca demostrar que el acusado incurrió en un patrón de comportamiento violento que culminó en una agresión premeditada a 3 menores anoche.
Tenemos múltiples declaraciones de testigos. Protesto, señoría, interrumpió el abogado de Elijah. La fiscalía intenta introducir nuevas acusaciones sin avisar debidamente. Revocado, dijo la jueza Martínez. Pero tenga cuidado por dónde pisa, señor Collins. Proceda. El fiscal sonrió levemente. Demostraremos que el entrenamiento en artes marciales del acusado lo convierte en un peligro para los demás, que utilizó estas habilidades para dañar deliberadamente a 3 jóvenes honestos, que eran simplemente su señoría. Una voz profunda resonó desde el fondo de la sala del tribunal. El señor Curtis se puso de pie. Algo se aferró a su mano. Si me permite acercarme, el juez frunció el ceño. Señor, esto es altamente irregular. ¿Quién eres? Curtis Bell, su señoría, ex infante de marina, instructor de artes marciales, retirado y testigo del acoso constante a este joven. Los murmullos resonaron por toda la sala del tribunal. El rostro del fiscal se puso pálido. Señoría, esto es completamente inapropiado. Tengo evidencia que prueba que estos muchachos intentaron ahogar a Elijah James y luego lo atacaron con armas. El señor Curtis continuó sosteniendo una unidad USB. Evidencia en video de múltiples fuentes. Los padres del agresor se movieron incómodos. De repente, al jefe de policía le fascinaron sus zapatos. El juez Martínez estudió al señor Curtis durante un largo momento. Acérquese al banco, señor Bell. El señor Curtis avanzó con dignidad, mientras sus botas de combate resonaban en el suelo. Le entregó la memoria USB al alguacil, quien se la pasó al juez. Su señoría, balbuceó el fiscal. Cualquier evidencia deberá ser presentada debidamente. Conozco el procedimiento, señor Collins, lo interrumpió el juez Martínez. Pero, dada la gravedad de estas contraacusaciones, creo que examinarlas inmediatamente sirve al interés de la justicia. Una pantalla bajó del techo. El proyector cobró vida con un zumbido. El primer video comenzó a reproducirse. El incidente de la piscina. Los jadeos llenaron la sala del tribunal cuando se mostró a Brad, Kyle y Mason forzando a Elijah a sumergirse bajo el agua repetidamente. Su risa resonó por los altavoces. ¡Apágalo!, gritó el señor Peterson, poniéndose de pie. Este es un metraje editado. Siéntese, ordenó con firmeza el juez. Bailiff, retire a cualquiera que vuelva a interrumpir. El vídeo continuó mostrando la desesperada lucha de Elijah por respirar. Luego vinieron imágenes de anoche. 3 adolescentes con armas acechan a una figura solitaria junto a la piscina. El audio era nítido. Es hora de que aprendas cuál es tu lugar, muchacho. Deberías haber abandonado la ciudad cuando te lo advertimos. De todas formas, nadie te va a creer. La señora Mason se cubrió la cara. Kyle se desplomó en su asiento. Brad se quedó mirando al suelo. Diferentes ángulos de cámara capturaron cada momento del ataque y la defensa controlada de Elijah. Las marcas de tiempo eran claramente visibles. Las armas brillaban bajo las luces de la piscina. Denise agarró la mano de Elijah mientras observaban. El señor Curtis permaneció erguido, con los brazos cruzados, mientras la confianza del fiscal se desinflaba visiblemente. El clip final mostró el incidente original de la piscina desde otro ángulo, captando a Brad susurrando a sus amigos. Mi papá dice que esta gente necesita saber cuál es su lugar. Nadie puede tocarnos en esta ciudad. Se hizo el silencio mientras la pantalla se oscureció. La jueza Martínez se quitó las gafas lentamente. Señor Collins, dijo en voz baja, ¿desea continuar con el caso del Estado? El fiscal tiró de su cuello. Señoría, quizás sea necesario un breve receso para revisar esta nueva evidencia. Su señoría, un hombre con una cazadora del FBI, se levantó desde la última fila. La oficina desea solicitar que se conserven todas las pruebas para nuestra investigación sobre violaciones de derechos civiles y obstrucción de la justicia. Ahora el jefe de policía parecía estar a punto de desmayarse. Los padres del acosador se reunieron con sus abogados y susurraron frenéticamente. La jueza Martínez levantó su mazo. En esta audiencia, el mazo del juez Martínez retumbó como un trueno. Se desestima esta audiencia con perjuicio. Todos los cargos contra Elijah James se retiran de inmediato. Ella se inclinó hacia adelante, con los ojos encendidos. Además, ordeno una investigación inmediata sobre la conducta de todas las partes implicadas en este intento de montaje. La sala del tribunal estalló. La gente se puso de pie de un salto, aplaudiendo y vitoreando. Denise abrazó fuertemente a Elijah,
mientras las lágrimas corrían por su rostro. El señor Curtis colocó una mano firme sobre el hombro de Elijah, asintiendo con silencioso orgullo. «Orden, orden en la sala». La voz del juez cortó el caos. «No he terminado». La sala quedó en silencio, pero la tensión crepitaba en el aire. «Con base en la evidencia presentada, remito este asunto a la oficina del fiscal de distrito para posibles cargos criminales contra Bradley Peterson, Kyle Richardson, Mason Thompson y sus padres por conspiración, presentación de informes policiales falsos y poner en peligro a un menor». Las familias de los agresores saltaron en protesta. La cara del señor Peterson se puso morada. «No puedes hacer esto. ¿Sabes quién soy?» «Bailiff, retire al señor Peterson», ordenó el juez Martínez. «Y jefe Williams, le sugiero que permanezca en el edificio. El FBI querrá hablar contigo». El jefe de policía se desplomó en su silla cuando dos agentes del FBI se acercaron a él. Más agentes se movilizaron para bloquear las salidas, impidiendo que los familiares del agresor pudieran salir. La señora Thompson, de la PTA, se puso de pie en la galería. Sabía que esos chicos estaban mintiendo. «Elijah es un buen niño. Lo he visto ayudar a vecinos mayores con sus compras. Él le da clases particulares de matemáticas a mi hija», gritó otro padre. «Nunca causó ningún problema». Se sumaron más voces. Personas que antes habían permanecido en silencio ahora tomaron la palabra. La marea de la opinión pública cambió visiblemente cuando los vecinos y habitantes del pueblo se unieron en torno a Elijah y su madre. «Mi hijo los vio pintando con aerosol ese garaje. Llevan años aterrorizando a los niños. La policía también ignoró nuestras quejas». El fiscal recogió sus papeles con manos temblorosas, evitando las miradas de todos. Uno de los agentes del FBI se acercó a él con la placa extendida. «Señor, necesitaremos revisar todos los archivos de casos que involucren a estas familias». El abogado de Elijah sonrió ampliamente y estrechó la mano del señor Curtis. «Esa evidencia en video fue filmada en el momento perfecto. ¿Cómo lo conseguiste?» «A veces la justicia necesita un poco de ayuda», respondió el señor Curtis en voz baja. «Y a veces los adolescentes con teléfonos son más valientes que los adultos con insignias». En la galería, varios estudiantes de la piscina se pusieron de pie sosteniendo sus teléfonos. «Lo hemos grabado todo», se anunció una chica. «Teníamos miedo de presentarnos antes, pero no podíamos permitir que volvieran a lastimar a Elijah». El juez observó todo con satisfacción. «Señor James», gritó. Elijah miró hacia arriba. «Quiero disculparme en nombre de este tribunal por lo que ha sufrido. Ningún niño debería sufrir un trato así en nuestra comunidad». «Gracias, señoría», dijo Elijah claramente, con voz firme a pesar de los fuertes latidos de su corazón. «Señora James», continuó el juez, «debería estar orgullosa de su hijo. Se defendió con notable moderación a pesar de la provocación extrema». Denise se secó los ojos. Su abuelo le enseñó bien. Fuerza con control, poder con propósito. El alguacil comenzó a despejar la sala, pero la gente se quedó para darle palmaditas en la espalda a Elijah y estrecharle la mano. Los profesores que habían mirado hacia otro lado ahora se acercaron para disculparse. Los vecinos ofrecieron apoyo y comidas caseras. Brad, Kyle y Mason fueron conducidos por una puerta lateral por agentes del FBI, seguidos por sus padres escoltados. Los chicos ahora parecían pequeños y su falsa confianza se había hecho añicos. Kyle captó la mirada de Elijah y rápidamente miró hacia otro lado, con la vergüenza escrita en su rostro. Afuera, las escaleras del juzgado se habían convertido en un circo mediático. Las cámaras destellaban y los periodistas colocaban los micrófonos hacia adelante mientras Elijah emergía con su madre y el señor Curtis. El agente principal del FBI subió al podio y ajustó los micrófonos. «Soy la agente especial Diana Chen de la División de Derechos Civiles del FBI. Anunciamos una investigación federal sobre múltiples cargos de conspiración, obstrucción de la justicia y puesta en peligro de menores contra funcionarios locales y ciudadanos privados del condado de Oakage». Ella levantó una mano mientras las preguntas volaban. «Tenemos evidencia de acoso sistemático, intento de agresión y un esfuerzo coordinado para hacer un mal uso del sistema legal para victimizar a un menor. Están pendientes múltiples arrestos».
El Departamento de Justicia toma extremadamente en serio los crímenes de odio y las violaciones de los derechos civiles. Los periodistas garabateaban frenéticamente. Las cámaras enfocaron al jefe de policía mientras era conducido a un vehículo federal con la cabeza gacha. Además, el agente Chen continuó. Estamos investigando numerosas denuncias de incidentes similares que fueron ignorados o encubiertos por las autoridades locales. Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con nuestro grupo de trabajo inmediatamente. Un reportero levantó la mano. ¿Qué pasa con el video del intento de ahogamiento? ¿Se enfrentarán cargos contra esos chicos? Los sospechosos juveniles serán procesados de acuerdo con las pautas federales sobre crímenes de odio, respondió el agente Chen. Sus padres están siendo acusados como adultos por conspiración y poner en peligro a un menor, con posibles sentencias de hasta 20 años si son declarados culpables. La multitud murmuró mientras llegaban más vehículos del FBI. Los agentes sacaron al señor Peterson esposado, seguido por los otros padres. Sus costosos trajes y expresiones arrogantes no podían ocultar su miedo. Ahora bien, este caso resalta la importancia de hacer frente al racismo sistémico y al abuso de poder, concluyó el agente Chen. El FBI agradece a los valientes testigos que se presentaron. Nadie está por encima de la ley. Surgieron más preguntas, pero el abogado de Elijah los guió a él y a su madre hacia su auto. El señor Curtis caminó junto a ellos, manteniendo las cámaras a distancia. Pero Elijah se detuvo al pie de las escaleras y se volvió para mirar a los periodistas. «Solo quiero decir algo», dijo en voz baja. Los micrófonos giraron hacia él. «Mi abuelo me enseñó que las artes marciales no se tratan de lastimar a la gente. Se trata de protegerte a ti mismo y a los demás con honor. Espero que todos aprendan de esto. No se trata solo de contraatacar, sino de defender lo que es correcto». Los periodistas estallaron con más preguntas, pero Elijah había dicho lo que quería. Se subió al auto con su madre y el señor Curtis, dejando atrás el frenesí mediático, mientras el agente Chen continuaba detallando los cargos contra quienes habían intentado destruirlo. Cajas de cartón cubrían la pared de la sala de estar de James, cada una etiquetada con la pulcra letra de Denise. Elijah cerró con cinta adhesiva otra caja de libros. Le dolían los músculos después de 3 días de empaque. La casa ahora se sentía más vacía, pero su corazón se sentía lleno. «Recibí otra carta de Becca», gritó Denise desde la cocina, agitando un sobre. Sus ojos brillaban de alegría. «Este es del Fondo de Defensa de los Derechos Civiles. Beca completa para la universidad que elijas». Elijah sonrió al recordar cómo el señor Curtis había trabajado sus conexiones, acercándose a organizaciones y grupos de defensa. «Este es el cuarto esta semana. Y la ayuda para la vivienda llegó», añadió Denise, dejando una pila de papeles. «Un hermoso apartamento de 3 habitaciones en Riverside Heights, barrio seguro, excelentes escuelas». Hizo una pausa y tocó la desgastada encimera de la cocina. «Es más de lo que jamás soñé que podríamos tener». Un golpe en la puerta hizo que ambos se giraran. El señor Curtis entró llevando una caja de donas. «Pensé que quizás necesitarías desayunar. El día de la mudanza es un trabajo que da hambre». «Nos estás malcriando», se rió Denise, pero ella tomó un donut agradecida. «El camión de mudanzas llegará en 1 hora», dijo el señor Curtis, acomodándose en una silla de la cocina. «Pero primero, necesitamos hablar de esta noche». Elijah levantó la vista de su equipaje. «¿Qué pasa esta noche?» «El ayuntamiento celebrará una reunión extraordinaria en la piscina. Quieren regalarte algo». «No sé». Elijah vaciló. «Nos vamos mañana. Quizás sea mejor simplemente irse en silencio». El señor Curtis meneó la cabeza. «Ya no se trata de ti, hijo. Se trata de todos los que vienen después de ti. Toda la ciudad necesita esto». Denise tocó el brazo de Elijah. «Tiene razón, cariño. A veces la curación necesita un testigo». El camión de mudanzas llegó justo a tiempo. Los transportistas profesionales, pagados por un fondo comunitario, cargaron cuidadosamente sus pertenencias. Los vecinos pasaron a lo largo del día trayendo comida y buenos deseos. Incluso la señora Chen, de la tienda de la esquina, que apenas les había hablado antes, trajo empanadillas caseras y lágrimas de disculpa. A última hora de la tarde, ya habían cargado la mayoría de sus pertenencias.
Elijah estaba de pie en su dormitorio vacío, tocando la pared donde habían colgado sus trofeos de artes marciales. Mucho había cambiado en solo unas pocas semanas. ¿Listo? El señor Curtis apareció en la puerta. Ya casi es la hora. Se dirigieron a la piscina comunitaria de Oakridge en el coche del señor Curtis. El estacionamiento estaba abarrotado. La gente se alineaba junto a la valla sosteniendo velas a pesar de que todavía quedaba luz del día. Se había instalado un podio cerca de la zona más profunda donde se produjo el ataque. El alcalde Thompson, sin relación con las familias arrestadas, se paró frente al micrófono. Bienvenidos a todos. Estamos aquí esta noche para reconocer una grave injusticia y honrar a alguien que nos mostró el camino a seguir. La multitud se apartó mientras Elijah caminaba con su madre y el señor Curtis. Los rostros mostraban vergüenza, respeto y determinación. Varios de sus antiguos profesores asintieron entre lágrimas. Los estudiantes que habían grabado el video saludaron desde las gradas. Elijah James, continuó el alcalde, demostró coraje no solo al defenderse a sí mismo, sino en la dignidad con la que enfrentó los prejuicios y la corrupción. Ayudó a exponer problemas de larga data en nuestra comunidad que ya no podemos ignorar. Señaló una gran placa montada en la pared de la piscina. Esta placa conmemora no solo la postura de Elijah contra la injusticia, sino también nuestro compromiso de que tales actos nunca volverán a tolerarse aquí. La piscina de Oakridge ahora requerirá que todo el personal reciba capacitación contra el racismo. Estamos estableciendo un comité de supervisión civil para nuestro departamento de policía y estamos creando un fondo de becas para estudiantes minoritarios en honor a Elijah y el legado de su abuelo. Los aplausos resonaron entre la multitud. El agente Chen se encontraba cerca de atrás, asintiendo en señal de aprobación. Varios agentes del FBI permanecieron en la ciudad, continuando su investigación sobre años de incidentes encubiertos. El alcalde levantó un certificado enmarcado. Elías, por favor, ven al frente. Caminó hacia el podio con paso firme. El sol poniente pintó de dorado el agua detrás de él. Esta es la primera medalla al coraje de Oakridge, anunció el alcalde, otorgado a quienes defienden la justicia, incluso cuando están solos. Nos has enseñado a todos lo que es la verdadera fuerza. Elías aceptó la medalla, con su peso sólido en sus manos. Observó los rostros reunidos, vecinos que habían encontrado su voz, estudiantes que habían elegido la verdad en lugar del miedo, adultos que aprendían a enfrentar sus propios prejuicios. Gracias, dijo simplemente. Pero el coraje no consiste solo en contraatacar. Se trata de luchar por el cambio. Cada uno de ustedes que habló, que compartió esos videos, que exigió más de nuestros líderes, también demostró coraje. Se volvió hacia el señor Curtis. Mi abuelo me enseñó que las artes marciales son más que defensa personal. Se trata de proteger a los demás, defender lo que es correcto. Por eso decidí convertirme en instructor algún día. Ningún niño debería sentirse indefenso ante el acoso o el odio. El señor Curtis sonreía orgulloso. La multitud volvió a aplaudir, esta vez durante más tiempo. Los padres abrazaron a sus hijos. Antiguos adversarios se estrecharon la mano. El agua golpeaba pacíficamente el borde de la piscina, arrastrando viejas sombras. El alcalde volvió a dar un paso al frente. Este es solo el comienzo de un cambio real en Oakridge. Tenemos un largo camino por recorrer, pero gracias a Elías sabemos en qué dirección caminar. A medida que el sol se ponía, proyectaba largas sombras sobre el agua. Elías estaba con el señor Curtis al borde de la piscina. El mismo lugar donde una vez el miedo lo había dominado ahora se sentía como un lugar de poder. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo el señor Curtis en voz baja. No solo te defendiste, ayudaste a despertar a todo un pueblo. Elías tocó el metal, observando cómo los últimos rayos del sol se reflejaban en su superficie. El mañana traería un nuevo hogar, nuevas oportunidades, nuevos desafíos. Pero esa noche, de pie junto a su mentor mientras la comunidad se reunía para honrar la verdad y la justicia, sintió el espíritu de su abuelo en cada respiración apacible. Espero que hayan disfrutado esta historia. Por favor, denle me gusta al video y suscríbanse para no perderse la próxima. Mientras tanto, he seleccionado 2 historias que creo que disfrutarán. Que tengan un buen día.